¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo en el Congreso, en su renuncia en diputados, Sergio Massa fue ovacionado como si fuera, no, les diría, el nuevo presidente, el nuevo Mesías que viene a salvar al peronismo. Fue ovacionado como si llegara Messi. Messi en el Barcelona de la mejor época. Es curioso, todavía ese jugador, Sergio Tomás Massa, no tocó ni la primera pelota. Lo digo porque están cantando goles cuando la pelota no empezó a girar. Recién mañana vamos a saber de qué se trata Sergio Massa, ministro de Economía. ¿Va a venir Sergio Massa a acomodar la macro, a profundizar en serio, a acomodar los desórdenes macroeconómicos que padece hace años la Argentina? ¿Va a hundir el cuchillo? ¿Va a ser de cirujano? ¿O va a ser una mera cirugía estética y el operativo es llegar a 2023? Estos 4.000, 5.000 millones de dólares, conseguir los que se necesitan, atravesar el cuello de botella hasta que liquide el campo más, hasta que baje el consumo de energía. Y vamos viendo, vamos llegando a la orilla del 2023. Es decir, realmente, ¿para qué viene Sergio Massa? Muchos imaginan, sin registrar el archivo y el historial, que Massa viene a hacer algo así como a equilibrar las cuentas. ¿Es un fiscalista o es un populista, Sergio Massa? Quiero llevarlos con la máquina del tiempo al año 2006. Ahí estaba Sergio Massa al frente de este organismo tan importante, con una caja tan significativa, anunciando que moratorias para los jubilados. Escúchenlo, lo van a ver más joven. Ahí está Massa en el ANSES, Bueno, 2006. El presidente ha dispuesto la ampliación de la moratoria vigente por la ley 25994. Tiene vigencia hasta el 30 de abril del año que viene. Lo que establece es que todos aquellos hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 al 30 de noviembre del 2004 puedan acceder al beneficio previsional regularizando su situación ante la AFIP. En esa tanda que hace mención Massa, se incorporaron 844.000 nuevos jubilados sin completar los aportes. Años después y en sucesivas tandas se incorporaron muchísimos, miles. Tanto es así que la propia Cristina Fernández de Kirchner dijo en 2016 en una entrevista en C5N la siguiente frase: la mitad de los jubilados de Argentina tienen aportes incompletos y los jubilamos nosotros con nuestro gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el principal gasto del Estado es el gasto social. Entre ellos, por supuesto, las jubilaciones. Para eso tenés que tener 3 activos aportando por cada jubilado. Hoy, en realidad, debería ser mucho más parejo. Tenés un desequilibrio fenomenal. Parte de la bomba construida hoy del gasto tiene que ver con aquel Sergio Massa que también, quizás genuinamente, quiso incluir sin pensar que esta inclusión de estas miles y miles de personas que se subían a un sistema jubilatorio, la inclusión de hoy es la deuda y el déficit de mañana. Por eso quiero decir lo siguiente: atención con imaginar medidas fiscalistas muy fuertes o reformas de fondo, porque el historial de Sergio Massa o del espacio político no registra ningún antecedente en ese sentido. Es más, se repite como un mantra la siguiente frase: el plan tiene que cerrar con la gente adentro. Miren este dato: 90% de inflación programada para este año. Dicho por la propia presidenta en uno de sus últimos discursos, 50% de pobreza infantil. Lo dijo la vice en un discurso queriendo pegarle a Guzmán. Dijo, hay 50% de pobreza infantil. ¿Y cuánto hay de trabajo informal? 40%. Casi la mitad de la Argentina trabaja en negro, por abajo de los radares. 90 de inflación, 50 de pobreza infantil, 40 de informalidad. ¿De verdad creen que no necesitan reformas estructurales porque la gente está adentro? Bienvenidos. Está con nosotros Nelson Castro. ¿Cómo vas? Noche de martes, bella noche. Está Ceci Bufflet. ¿Cómo le va?
Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía Salinas. Buenas noches. Sergio Equipo Massa completo. fue recibido, decía yo, como un mesías, casi con pompa presidencial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, absolutamente. Massa con música de violines, con emociones, llantos, abrazos, la familia completa. Diríamos que en una previa, ¿no?, de la jura, que va a ser mañana, pero ya hubo la emoción, ya hubo la cosa rara, ¿no? Porque la despedida de un presidente de la Cámara no debería tener todas estas vueltas. Pero prepárate para mañana. Mañana no juran en el Salón Blanco donde juran todos los ministros, sino en el Museo Bicentenario. 450 personas, casi como una invitación a un casamiento. Empresarios, políticos. José Luis Manzano está en el país, invitado también. Toda la cuestión casi como la jura de un nuevo presidente, algo histórico, algo raro. El tema es que después de eso va a venir las medidas y la conferencia de prensa y será la hora de la verdad y se terminará la pompa que habla de solamente la asunción de un ministro. Es bastante impresionante ver el carácter refundacional que se le está dando a la elección de Massa en la previa. Todavía no sabemos de qué, el pueblo quiere saber de qué se trata, Bossi. Sí, fanfarrias, ¿no? Para Sergio Massa, que hoy dio un discurso de despedida y que en ese discurso dijo 2 o 3 cosas ya mirando para lo que viene. Por un lado, lo que dijo es a la oposición, hay que ponernos de acuerdo 5, 10 ideas, cuestiones básicas. Es un discurso que él sostiene básicamente desde que asumió en el año 2019 esta gestión. Lo volvió a decir y después dijo otra cosa. Dijo, bueno, ya sé que las diferencias las vamos a volver a tener en el año que viene, que es año electoral. O sea que puso básicamente todo sobre la mesa de la discusión de lo que se viene y lo que vos decías... el apoyo de Máximo Kirchner con fotos que los Kirchner no le regalan nada a nadie. Regalarle un abrazo, la foto de un abrazo con Sergio Massa en el día de su despedida y lo que viene, que es su asunción, es un gesto político muy fuerte que básicamente tanto Cristina... Ahí está Esa foto el abrazo. es muy Sí. importante. Sí. Lo que dice Jessica. Cristina ayer, sonriente, con Sergio Massa, esa foto no se la dio, le diría ni a Alberto. Tampoco No. se la dio a Guzmán y tampoco a Batakis. Esta foto es la demostración de cómo el kirchnerismo tiene ahora que obligatoriamente apoyar a Massa, de quien desconfiaron muchísimo tiempo. Se dijeron las peores cosas del kirchnerismo. Había una marcha, una canción que la Cámpora le dedicaba agrediéndolo, llamándolo traidor. Las cosas cambiaron y por necesidad, hablando vos, Pablo, hablaba de un casamiento. Mañana hay un casamiento. Se casan por necesidad. Como se decía antes, se casan de apuro. Claro. No es un embarazo, es una situación muy embarazosa. Esta es la realidad, la economía se los estaba llevando puestos. ¿Qué opina Nelson? Bueno, la descripción es tan clara de que efectivamente esto puede durar lo que den los resultados. En cuanto empiecen a aparecer, digamos, cosas adversas, toda esta unión empieza a resquebrajarse. Vos señalaste algo muy importante en el comentario editorial. No, lo que viene de acá al Mundial es cosmético. Las medidas de fondo habrá que ver si se toman, porque las medidas de fondo terminan con estas sonrisas. Y este es un punto clave de lo que vamos a ver en los próximos meses para que este matrimonio de conveniencia funcione por lo menos momentáneamente. Ceci, ¿tenés alguna idea? Yo un poco simplificaba el escenario y decía, imaginan un fiscalista tiene antecedentes populistas en cuanto a dar moratorias. Hasta hace poco también estimulaba más a las moratorias. Está clarísimo que la situación social es terrible en Argentina y que verdaderamente hay gente que no llega, porque esta es la realidad. Ahora, de cómo se sostiene, cómo es la proporción de aportantes contra jubilados. Contra jubilados. ¿Cuántos necesitas para mantener a un jubilado? 3. Vos necesitarías, claro, 4 por jubilado. Hoy tenés 1
por jubilado, te faltan 3. Eso es básicamente porque a través de moratoria se metieron 3 millones de personas que no accedían a la jubilación, que no tenían aportes al sistema previsional tradicional, cuando quizá lo que debería haberse dado es un subsidio para esas personas, ¿no? Una pensión. En su momento el macrismo instaló un sistema de esas características con una pensión, la pensión universal, la PUAM. era, ¿no? La PUAM. Sí. La pensión ¿Existe universal. todavía? Sí, existe, pero nadie llega a pedir la PUAM porque puede pedir siempre, entrar por moratoria a una jubilación tradicional. Es el proyecto que en este momento está en Uruguay, ¿no? Que hacen que las personas mayores de 70 años que no tengan aportes reciban un subsidio, pero eso no sale de la caja de los que aportan los jubilados. Claro. Bueno, porque acá hay un dilema, digamos, con este sistema de moratorias, vos a esa gente no la podías dejar sin nada. Ahora, lo que se decidió es que el beneficio a esos que no tenían aportes se lo den el resto de los jubilados. Claro. No se los pague ninguna otra caja de la Achatar política. la famosa pirámide de Modia. El sacás relato a dice, ellos vamos a mismos. incluir, vamos a ser solidarios. Miren, ¿vieron cómo? Les voy a dibujar esta pirámide. Acá arriba están los que más aportes reciben, los que quizás trabajaron más, los que hicieron su esfuerzo y tienen su mérito, su recompensa. Ahora vamos a bajar el vértice de la pirámide, lo vamos a expandir así para subir más gente, pero todos ganarán un poco menos. Es absolutamente Fue injusto. la teoría de la solidaridad, ¿no? No, bueno, es que es hacer, sí, obvio, es distribución con la plata de los jubilados. No es Claro. distribución Claro. con la plata Claro. ni de las empresas, ni de la política, Claro. ni de nadie. Es un progresismo bastante raro de entender. La cosa es que lo van a presentar porque, digamos, hay un problema. Ustedes que saben todo, explíquenme. ¿Cómo están generando tanta expectativa con un plan que es muy incierto? Es decir, el riesgo de la expectativa alta es que la desilusión también puede ser alta. Eso ¿Por es un qué riesgo. no van más paso a paso? El plan está, o sea, lo que hay que entender es que este acuerdo entre Massa y los Kirchner no pasa de una semana, se viene cocinando hace tiempo. Entonces, toda esta cuestión del distanciamiento de Cristina y Alberto, o Alberto y Cristina, ahí se empezó a cocinar la herencia. Y tomando lo que decía antes Nelson, veamos otra foto el día de hoy, porque digo, de estas cosas hay que volver. Esto es el despacho del presidente, ahora de la presidenta de la Cámara de Diputados. A la izquierda, la colorida Cecilia Moró. Al lado, Ariel Zucarchuk, intendente, va a ser secretario de Estado con Massa. Mañana lo van a anunciar. Secretario de Estado. Malena, que estaba realmente exultante. Massa, con la sonrisa que no se le desdibuja. Y Máximo en un look más informal. Pero digo, esto es lo que van a tener que volver a mostrar dentro de un tiempo. Cuando empiecen estas medidas duras, esta foto va a Pero estar... van a haber, ¿cómo sabemos que va a haber medidas duras? Bueno, Bueno. yo lo que digo es, esta medida, como las que vos mostrabas al principio, de Massa mostrándose distributivo, y que Cecilia te daba con datos contundentes, no se lo permite la economía. Eso es el discurso de Grabois. Eso no va a estar. Y yo te digo, como en su momento dijimos, el acuerdo con el fondo, si lo hubiera hecho Cristina, hubiera sido una plaza de Mayo llena festejando que no había ajuste, ahora van a bancar determinadas medidas. Desconozco si van a alcanzar para resolver este lío. Este lío es enorme y complicado. Y la inflación, que vos hablás, ahí está el punto. La inflación no tiene una sola medida y habrá que ver si Matías Tombolini, un experto en hacer videos en la cocina de su casa, tiene la capacidad para pararse en serio frente al problema de la A inflación. mí lo que me llama la atención, hoy un poco se lo comentaba a Jessy, creo, que es esta suerte de celebración en la que ellos están metidos, como si realmente hubiera motivos para celebrar algo. Lo que pasa Viven hoy en un con Sergio cumple. Massa, lo que pasó con Guzmán, todos estos cambios que han ocurrido en los últimos 20, 25 días, es un fracaso rotundo de esta coalición de gobierno. Y lo único que hacen hace varios días es generar expectativa, es venderse como en una nueva etapa, cuando vienen gobernando hace 2 años y cuando realmente la gente solo le está pasando cada vez peor. Y ellos están metidos en un clima festivo que es Me incomprensible parece que el clima prácticamente. festivo es que se sentían desahuciados y con riesgo de no llegar a la orilla de 2023. Coincido. Y con Massa encuentran en las cosas locas de la Una política madera para el naufragio. algo de Claro. flotación. Creen ellos que esto va a ocurrir. Lo que esto los alivia mucho, si no, no se explican las sonrisas
antes de tiempo. Hay un nivel... Antes de Hay tiempo. dos cosas quiero ahí. agregar algo. Uno es que una facción le ganó a la otra. Claro. Claro. Eso es lo que el están festejo festejando. es, ganó Massa acompañado por Cristina para hacer un gobierno que pretenden con determinadas medidas. Veremos qué es lo que pasa mañana. Eso tiene que ver con el festejo. Ahora, lo otro que está bien desde el punto de vista de la estrategia es cambiar las tendencias y por una zanahoria vender algo de futuro. La expectativa que generó Massa, que le puede durar 10 minutos, o sea, puede durar 10 minutos, había que generarla porque había que dar vuelta de hoja y toda la corrida que se dio la semana pasada, bueno, fue bajando. ¿Hay un cambio de expectativa? Sí. ¿Cuánto Bueno, dura? hay que desagregar factores para ver Claro, si, exacto. si este es un No dólar digo, que más. ver fue, con él. no digo que fue por Massa, Sí, digo, sí. se montaron. El kirchnerismo es muy bueno y Massa, que es el rey de la táctica, no de la estrategia, de la táctica, no de la estrategia, sabe montarse muy bien sobre los hechos. Cambió el clima en la política, en los empresarios y algo generó, un poco, no digo en la gente, estamos hablando de la sí. superestructura, Es que eso sí. justamente eso es falta de táctica, porque vos lo que haces es, en realidad lo que conseguiste es que la sociedad esté más enojada, porque diciendo, bueno, dale, así que ahora vos sos Gardel, dale, cantá porque vos me dijiste que Bueno, sos la Gardel. sociedad no puede estar más enojada si el dólar vale 290 que si vale 350 y sube 10 pesos todos los días. Bueno, pero ahí estás diciendo que el dólar bajó de 3.50 a 2.90 por Massa. No, De alguna manera, No un poco necesariamente sí, por No, Massa. no, A ver. por supuesto que no es la única medida ni más, pero vos tenías un dólar que no tenía racionalidad económica. Sigue sin tenerlo. Tenías un dólar de pánico. Entonces, Ok. ese pánico y esa situación de inestabilidad absoluta se calmó. ¿Por qué? Por expectativa. Ahora, Sergio Massa empieza a rendir examen ahora, todos los santos días, porque el Banco Central Era por expectativa, sigue sin tener porque reservas. subieron mucho la tasa también el central. Exacto. Estados Unidos subió la tasa Pasaron también. cosas en el No digo exterior, que se haya un tomaron factor medidas más. localmente. Sí, claro. Claro, pero esas medidas que se tomaron localmente también tuvieron que ver con esa decisión. Y básicamente cuando tenés un cambio de equipo, lo que tenés es el mercado esperando a ver Esperando, para claro. qué lado sale. Claro, lo que pasa es que hace Entonces, 4 días que ahí viene esperando el mercado. por digamos. supuesto. Se Y estiraron tenés- demasiado las expectativas. No Tenés un problema adicional, pero, Osvaldo, que es que en la expectativa, que le puso una presión adicional al Banco Central esta situación. ¿Por qué? Porque lo que hay es hace 4 o 5 días una expectativa enorme por un desdoblamiento cambiario, porque haya un dólar especial para el campo. Entonces, ¿qué pasó el lunes y qué pasó hoy? El campo y el resto liquidaron menos que nunca. Le costó casi 300 millones de dólares a las reservas del Banco En 3 Central. días. Esto, 2 días. Hoy En es 2 más. días. Esas son las expectativas también. Entonces, eso también le juega en contra y es una presión que corre sobre Sergio Massa. A mí me dicen, y en el mundo empresario que tiene mucho vínculo con Sergio Massa, el empresariado argentino que tiene mucho vínculo con Sergio Massa y que se ha descrito millones de veces, él le ha dejado trascender que va a tomar medidas fiscales duras, que son difíciles de implementar para llegar de verdad a cumplir el 2,5% de déficit fiscal con el fondo, pero que quiere dar la señal política en ese sentido. Bien, Y otra que- señal política. Vamos a volver, tenemos... Sí. Tranquilos, nosotros hasta las 10 de la noche, la gente está comiendo, va, estamos acá nosotros por mucho tiempo. Lo que quiero plantear es, alguno le señaló a Massa, ojo, vos te estás candidateando, esta cosa anticipatoria de la Argentina, miren lo que dijo de Loredo, vamos a ver, le dijo así, sería muy importante, Rodrigo de Loredo, radicalismo cordobés, sería muy importante que esté dispuesto a renunciar a una pretensión de candidatura para el 2023. ¿Ustedes se dan cuenta que todavía no amasamos un solo raviol ni gnocchi y ya la gente está pensando en la salsa? ¿Cómo podemos hablar Ellos si en están pensando Argentina en eso. el futuro es un fin de semana largo? Bueno, pensar pero en es que largo plazo. Igual la si tomás las dirigencia medidas- política, la dirigencia política está inmersa en esta discusión, lo que contaba Jessy recién. Una facción del gobierno le ganó a la otra y están festejando esto. La oposición también está mirando al 2023. Este es el problema de la dirigencia política y de lo que siempre reiteramos acá, esta situación de desacople con los problemas más acuciantes de la Pero sociedad. esto que dice de Loredo no va porque lo que pasó hoy en esta jura, los violines no se pusieron para mostrar austeridad. Si mañana hubiera habido un Claro. acto de austeridad, hubiera habido un salón blanco, muy poca gente, los funcionarios nada más, y listo. Y decir, bueno, listo, a trabajar, basta de discurso, a trabajar, Claro. sería decir, no.
Museo Bicentenario, 450 personas. Digo, tenés una participación a algo. Y la participación a algo en la política y en una persona como Pero Sergio no es, Massa... perdóname, Pablo, ustedes que saben, yo no encuentro antecedentes de que un gobierno en 2 años y medio de que está cursando, en el medio de una crisis económica, arme una asunción con 400 invitados. Viven en un cumpleaños. Scioli, perdón, Sí. al último que hizo eso, que fue Daniel Scioli, otro presidenciable, terminó rápido. fue en el Museo Bicentenario. Quizás no vaya a tener la presencia de mañana, pero fue en el Museo ¿Cuál? Bicentenario, en la de Scioli, y no le fue bien. Está bien, pero hay una diferencia. Massa entra como ministro de Economía. Él viene a apagar el incendio. Pero ¿cómo ¿Por qué aplaude? se va a inmolar en virtud de la nada? Massa se sube ahí para arreglar, para enderezar este barco y para ser el candidato el año que viene. Puede y para ser el fallar, ¿no? candidato. Pero está bien, pero estamos analizando. No, sí, Si yo te voy a coincido decirte con algo, vos, coincido si con querés vos. que hagamos un progre, lo hacemos y yo te voy a decir lo que para mí va a pasar. Ahora digo, está claro que un político con ambiciones es esto. Alberto hasta hace una ¿Para vos qué va a semana pasar? creía que podía ir a la reelección. ¿Está bien? Entonces así, Massa no se sienta a ser ministro de Economía, sino es con el objetivo de ser presidente el año que viene, porque no tenía chance, como lo dijimos acá, con un 60-70% imagen negativa de ser el candidato presidencial. para vos qué va a pasar? Permítame, sí. ¿Y para vos qué va a pasar? Cuando hagamos el PRODE. Bien, espera. Nelson Castro. Bueno, Ponga orden, Nelson. No, este asesor es muy bueno porque además Juega el marca PRODE. lo que hay, no. Massa va por la candidatura presidencial. Esto está claro. Todavía no Y se- va, no y se va a puso jugar, los botines. va a jugar No con un asumió. elemento que Labaña suele mencionar mucho, que es el pánico. Ese es un elemento determinante que le da este poder. El pánico, Cristina vio el abismo claramente y Máximo también. El pánico es un elemento ordenador de la política e internamente lo ha ayudado mucho a Massa a ordenar internamente este espacio y para ver estas fotos que hoy son milagrosas. El plan además lo que tiene, hay mucho de masismo en todo esto que es esto muy simbólico. El plan tiene además etapas, y esta es la información que yo tengo hasta ahora, que una de las etapas va hasta el Mundial, incluye al Mundial y la posibilidad de Argentina ganadora, incluye enero y febrero con ¿Pero la qué quiere euforia del decir Mundial. que un plan económico incluye Bueno, el mundial? Porque, Ernesto, ¿qué tiene esto en el pensamiento de gente de su alrededor, es Massa, digamos, es Massa. Entonces yo te estoy dando información. Está este pensamiento, bueno, con alguna de estas medidas, unas, bueno, a lo mejor un Llegar, poco menos llegar al Digamos, el llegamos plan ya. llega, vamos llegando en tramo. Exactamente. Llegamos a Enero, Dolores, diciembre, comemos, Messi, ya llegamos a exactamente. Chascomús antes. Así que esto que les transmito, como siempre digo, es información que está por ahí circulando. Después No, se podrá pero yo lo aplicar sé, más. no, no, Pero no, y además, El Nelson, Mundial- Lo increíble es que piensen Nelson, así. es más fácil que Argentina gane el Mundial que el gobierno Sí, baje la inflación. Pero por supuesto, pero efectivamente, como alguna de estas cosas puede ocurrir, en esto del dólar que ha pasado en estos días, y Cecilia además lo sabe muy bien, ha habido liquidaciones de grupos empresarios amigos de Massa, ¿no es cierto? Sí, claro. Que han dicho, mira, te vamos a liquidar, como efectivamente el mercado es chico, digamos, lo cual no significa que las consecuencias sean chicas, porque unos pocos dólares bajado, hoy subió, digamos, pero en todo Claro, esto hoy. es Massa, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo que estamos viendo es esta idea de generemos humo para cambiar la expectativa, para no parecer un gobierno rumbo al cementerio, y el pánico del kirchnerismo le ha dado esta carta increíble, que tiene estos elementos de realidad y de humo, que Y el incluyen al pánico, Mundial. vos señalás un elemento, ahora todos decimos elemento, desde que Nelson está acá, ¿viste? Vos decís Sí. elemento. Sí, sí, sí. Todos decimos elemento. Sí, totalmente. Es Es una verdad. cosa de loco. Pero el elemento pánico. Sí, se cuenta. Ahora, yo me pregunto, ¿viste que en Argentina ya se calmó el dólar? Bueno, ya está, no hay que ¿Cuánto tomar dura? medidas tan fuertes porque ya No, no se calmó. tranquilizó. Hoy, Mucho hoy no volvió a se calmó. subir. Yo no estoy diciendo No, eso, no, yo estoy no. diciendo es El pensamiento, un sí. pensamiento es, bueno, pero espera, si yo consigo 4.000, 5.000 millones de dólares, pasamos el invierno, baja el consumo de energía, te liquida algo el campo que arreglemos, Sí, sí, claro. baja, se suaviza los dólares financieros más el blue, llegamos. ¿O no? Por supuesto. Sí, no sé. Pero ¿qué Ese tranquilidad, te da pensamiento está. qué tranquilidad te da que el plan incluya que nos vaya bien en el Mundial? Sí, sí, sí. Digo, lo más Bueno, serio que bueno, tenemos es que nos vaya bien No, en el yo- Mundial. no, Digo, yo- el futuro de la Argentina está en las términos piernas de Messi. En Obviamente. términos de mundial o no mundial, tiene que ver con la política, y la verdad es que la política, yo hace 6 meses que la escucho hablar a Massa, y al que no sí. es Massa, hablar de qué pasa con el mundial y el Sí, impacto del sí, mundial. ahí está. Vive de los mundiales Así la es. política, y del clima que generan. Lo que yo, o por lo menos lo que te decía hoy, que le ha dejado trascender Sergio Massa a su círculo, es que él tiene plafón para aplicar un ajuste de acá a fin de año que la política entendió, o básicamente Cristina entendió,
qué es lo que les va a dar aire para transitar el 2023. ¿Cuánto nos duran esas medidas? 3 meses. Vamos a charlar después de qué significa ajuste, porque hay varios diccionarios con acepciones diferentes. Ajuste es decir, Grabois, tengo una noticia. Tácticamente vamos a replegarnos y el salario básico universal ahora no. Pero la estrategia sigue, después vamos a distribuir y vas a... ¿Es dejar de distribuir ahora o va a haber recortes del gasto público más importantes, medidas más fuertes? Hay que recordar que ganamos la Copa América y no cambió el clima general, ¿no? El Mundial no cambia nada. No, y lo que pasa es que ¿sabes lo que vamos a ver? Vamos a ver medidas que a Guzmán se le calificaban como ajuste, a Massa se le van a calificar como necesidades del momento y las van a bancar. Entonces las cosas malas que iba a hacer Batakis, Sergio Massa las va a hacer un poquito más duras y van a decir que es la necesidad del contexto internacional porque Rusia, Ucrania, el grano, Brasil y Petro en Colombia. Sarasa. Hasta fin de año van a tomar algunas medidas. Hay que ver hasta dónde les da el cuchillo y hasta dónde les da el estómago, pero van a tomar medidas. Insisto que si no las toman... Algunas medidas de derecha para que no venga la derecha. Ya me imagino. Exactamente. Y si no, el peronismo va camino a su peor elección de la historia el año que viene. ¿Aló? Dios te oiga, de León. Va a ser senador para la República. Va a ser senador para la República. Hola, Lilita. Pero antes que nada les quiero pedir prudencia, Diego, en las palabras, en estas horas oscuras. Le pido serenidad al pueblo de la nación. ¿Está? Prudencia, dicho. Que peligre la República. Chito la boca, vos y todo el panel, ¿está? Pero podemos callar. El tema es que están haciendo una fiesta de 15, no se extiende, cumple 15 Es que se consagró la inmoralidad pública. Lo que viene ahora va a ser pornográfico. Teníamos el cabaret de Olivos, ahora vamos a tener cabaret para tirar para arriba. Lo digo en serio, chicos. No, Sí, claro, sí. escucho atentamente. Mañana, ¿cuántas personas van a estar invitadas? 450, Carrió. Catering. 450. Imagínense. Catering. Champán. Porque no van a tomar manaos esto. Y va a estar la One. Sí, va a estar la One. Sí, va a estar Moria, va a estar. Pensé que era otra. Como estuvo en el 2013 cuando había saqueos, ¿no? ¿Se acuerdan del diciembre de 2013 que había saqueos? La fiesta. Bailando. ¿Y estuvo ella aplaudiendo con la mala en la plaza pública? Sí. Bueno, se consagró la inmoralidad. ¿Está? ¿Me siguen? Vienen horas oscuras, pero yo voy a rezar para que salgamos, ¿eh? Esto lo tenemos que ver. Esto el pueblo lo va a tener que ver. Va a tener que ver esta pornografía para después sanar. ¿Está? ¿Me siguen? Y pido a Dios, nuestro Señor, que cuida a Luciani, porque obviamente que ¿quién lo va a cuidar si no? Qué hombre, qué valiente. Y cuando yo le decía en el 2005, porque ahí se está riendo el doctorcito, yo le decía, estos son corruptos. Me decía el doctorcito, que en ese momento era carnerista, me decía, no, esto es muy grave. Que contesten que digan Nelson. Así que no me Yo era la loca, la desequilibrada. El tiempo me dio la razón una vez más. Pues yo dije Por que favor, grave. Nelson, decí que tengo razón. Tengo razón. Gracias, Nelson. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Yo igual los quiero y los respeto, ¿eh? Los respeto muchísimo. A Pero vos, ¿qué a hace? Guiñazqui, a todos. Si tenemos que seguir el instructivo de Car, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos quedamos quietitos, que pase la ola por arriba, agachamos la... ¿Qué hacemos? Hay que ver, hay que ver. Esto hay que verlo, hay que verlo. Massa es la reencarnación de Kerner. Reencarnar. Encarnar. ¿Está? Está. ¿Me siguen? Sí. Esto no es solo un cambio de gabinete, no sean ingenuos, por favor. Esto es un golpe blando con la voluntad de Alberto. El masismo, apoyado por el Círculo Rojo, ha firmado un pacto con Cristina Kerner y han desplazado sin tener que llamar a elecciones a Alberto Fernández. ¿Más claro? Ahora, Lilita, al final desmintió Cerruti que estuviera Santa Olalla viviendo, además de Olivos y el perrito, el cachorro de Dylan. Bueno, a propósito, ¿eso lo tiró Berbisky, que escribió Robo para la Corona en los 90? ¿Que era el libro que denunciaba a quién? Sí. Amén. A Menem. Amén.
No. No, al empresario. ¿Qué? Vamos, no sean cagones, vamos. Pónganle palabra a esto, vamos, saquen, porque si no se pudre adentro. No digan, vamos para la corona. ¿A quién le estaba dedicado? Vamos. A José Luis. José Luis Manzano, oficiante de Sergio Massa. Obvio. Bueno, chicos, bueno. Claro. A propósito, perdón, Lili, pero ¿me siguen? está invitado Guarda porque Manzano. por ahí las escaramuzas vienen desde adentro. Está invitado Guarda porque Pablo, se vuelve a activar Jessica. el Horacio Montonero, ¿está? Guarda. Perdón. Yo avisé. Está invitado Yo avisé. A mí me llaman para que sea la alarma de la República, después no me dan bola. Bueno, yo avisé, ¿eh? ¿Está? Diego, ¿Me siguen? Sí, Diego, José Luis Manzano, que vive en Ginebra, hoy estaba almorzando en un restaurante de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Pero a vos te parece normal eso de León? ¿Vos que decís Sergio Tomás Massa de León? ¿Está? Y José ¿Te Luis parece Manzano, normal? claro. ¿Te parece que están funcionando bien las instituciones en este país? Claro que no. Claro que no. Y eso Que no es un Alberto chiste. sea un inmoral, bueno, al que ya nada le importa no le quita gravedad al tema. ¿Eh? Y cuiden a Osvaldo Bazán. Vienen por vos, Osvaldo. Tiene que ver. Osvaldo, apurate a conseguir fueros porque vienen por vos. Estamos 7 diputados de Ser Venezuela, así que te necesitamos. Y los del campo les pido que no liquiden la soja, que se sienten arriba de los silobolsas, sean patriotas y guárdensela hasta el 11 de diciembre del año que viene, que ahí sí liquídenla. O vamos por ustedes. Gracias, Lilita. No. Sí, Lilita ya había Gracias, pedido chica. el otro. Gracias, Lilita. Un beso, Wiñaski. Bueno, permítanme. Nos ponemos serios. Segunda jornada de Luciani, los alegatos. ¿Qué fue lo principal? ¿Cuáles fueron algunos ejemplos de irregularidades que dio el fiscal hoy? Bueno, recordemos que ayer el fiscal Diego Luciani lo que planteó como eje principal fue que tanto Néstor como Cristina Kirchner instalaron desde el Estado una, dijo él, matriz extraordinaria de corrupción. Hoy la Fiscalía se ocupó de analizar las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez. Dijeron esto los fiscales de manera irregular, ilegal y arbitraria. Y lo que sostuvieron hoy es que todas esas licitaciones eran ficticias, eran sistemas simulados, que nunca les importó ni una real oferta, ni un real concurso de precios, ni mucho menos que las rutas se terminen. Y esto es lo que te quiero mostrar. ¿Por qué la Fiscalía dijo que son concursos, licitaciones simuladas? Las primeras 3 rutas que te voy a mostrar tienen una misma particularidad. Compitió Lázaro Báez, ¿sabés contra quién? Contra Lázaro Báez. Exactamente. El hombre araña. El hombre araña. ¿Y quién terminó ganando? El Lázaro hombre. Báez, indefectiblemente. 3 empresas de Lázaro Báez compitieron en las 3 licitaciones que te voy a mostrar ahora. A ver. Pero además tienen otras particularidades. Esta ruta, que debería estar asfaltada además, ruta 288. Una de las tantas rutas que tuvo durante muchísimos años Lázaro Báez. Mirá cuánto se terminó pagando por esta ruta. Un 58% más. ¿Y sabés qué pasó? No se terminó. Exactamente. Nunca se terminó. ¿Pero se pagó toda? Se pagó un 58% más. Nadie le puso una sola multa. Pasa que en una ruta te falta 1 metro, no sirve para nada. Es 100 o 0, Claro, nada. no, y además esta ruta no tuvo ni siquiera esa distancia, no tuvo absolutamente nada y tuvo el final de otras 23 licitaciones. Fue una ruta abandonada. De este tipo de beneficios que fueron los costos y las Pero licitaciones perdón, ¿ustedes disimuladas entienden de lo que hablaron estamos hoy. hablando? Que si vos no tenés tal o cual cosa paga del auto, no podés transferir y está todo cruzado y bloqueado y hay un señor que te estamos contando que cobró el 58% de una ruta y no la terminó y no tuvo inmediatamente una denuncia Pero y siguió viviendo. No solo no tuvo denuncia, no le rescindieron durante más de una década los contratos, no le aplicaron una sola multa, que es lo que pasa con cualquier obra pública cuando se comienza a retrasar. Esa obra tuvo muchísimos años de retrasos. Mira esta otra ruta, que también debería estar asfaltada y así está hasta el día de hoy. Te voy a contar una pequeña historia después atrás La de esta 40. ruta. Ruta 40. Mira cuánto se pagó de más sobre esta ruta. Un 85% más
sobre esta ruta, donde además para ganarla compitieron 3 empresas de Lázaro Báez. Obviamente el ganador siempre fue Lázaro Báez. ¿Qué pasó con esta ruta? No se terminó. Exactamente. Esta ruta se volvió a licitar este año. Déjame que te pregunte algo, porque hay algunos portales, algunas voces próximas al kirchnerismo que dicen que los peritos, incluso de la Corte, revisaron estos números y que no les pareció que estaban mal y que este rearmado del precio era acorde con, no sé, o inflación o esto o lo otro, o costos agregados. Bueno, y que esto es normal, que tengas un presupuesto y que es habitual que vos le vas agregando cosas. Bueno, ahí te voy a decir 2 cosas. La primera es que esa pericia que ordenó el tribunal que está juzgando a Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública, esa pericia tenía 3 peritos de la Corte, un perito de la Fiscalía y un perito por parte de Cristina Kirchner. La única que firmó diciendo que no había irregularidades en las obras, que no había sobreprecios, que no había retrasos, fue la perito en representación de Cristina Kirchner. Bien. Los peritos de la Corte, los oficiales, como los peritos en representación de la Fiscalía, señalaron que solo en 5 de las 51 licitaciones hubo sobreprecios de 170 a 220 millones de dólares. Solo en 5 casos testigos de 51. Solo quiere decir, examinando 5, ya ahí en 5 había este sobreprecio. Exactamente. Mira, bien. otra ruta. Ruta número 9. Mirá lo que se pagó sobre esta ruta. 129% más. Nunca le reclamaron a Lázaro Báez que avance, que termine la obra. No se terminó. ¿Sabés quién reclamó a comienzos del 2020 que esta ruta se haga como si no hubiera tenido nada que ver? Cristina Lázaro. Fernández de Kirchner. Porque esta ruta es estratégica porque debe conectar con las represas sobre el río Santa Cruz. Cristina fue a ese acto, tuvo que hacer este camino de ripio. Obviamente no le gustó. ¿Qué dijo en el acto? Esta obra se tendría que hacer con fondos nacionales, criticando a Mauricio Macri que le había rescindido el contrato a la constructora. Lo que nunca dijo Cristina Kirchner es que esta ruta se la dio ella a Lázaro Báez, que Lázaro Báez ganó un 129% más, nunca la terminó. ¿La cobró? La cobró y nunca nadie se la exigió. Mira otra ruta. Esto es lo último que vas a mostrar, pero esto lo escuchamos muchas veces, pero es impactante escuchar que un señor cobró una ruta entera y nadie le dice, che, ¿no la hiciste o devolvé el dinero? Bueno, pero esto tiene que ver con lo que vos mencionabas recién. Están quienes dicen, bueno, pero es normal que en la obra pública haya retrasos. En el sur además tenés una particularidad, que es el clima, que es la veda invernal, que te complica muchas veces la realización en tiempo y forma de una ruta. ¿Es normal los retrasos? Muchos constructores lo dicen, sí, es normal, porque hay un montón de factores. Incluso pero lo que no es normal dólar. Es la paralización. Exactamente. Desmontar la empresa y echar a los empleados. No es normal el retraso durante 9 años de una ruta, durante 10 años de una ruta, durante 14 años de una ruta. No es normal que nadie de Vialidad Nacional o Vialidad Provincial le haya ido a reclamar al contratista que se ponga al día con las obras que iba cobrando. Ese es el dato también. Bien. Y esta ruta, miran el estado que está, ruta 281, mira cuánto se cobró de más sobre esta ruta. Se le pagó a Lázaro Báez un 126% más y nunca se terminó. Todas tuvieron el mismo destino. La particularidad en el alegato de hoy es que el fiscal Diego Luciani lo que dijo es, además de que las rutas no se terminaban, que se pagaban con sobreprecios, que había retrasos ilegales y arbitrarios, que nadie le reclamó, todas estas rutas Lázaro Báez las ganó porque competía contra él mismo. Había un sistema amañado, un sistema montado que tenía un solo objetivo, que el ganador sea siempre el mismo, el ex socio comercial de Cristina Kirchner. Y hay un factor que es inapelable. ¿Vos querés pruebas? Agarrá el patrimonio de Lázaro en 2002 y agarrá el patrimonio de Lázaro en 2015. Es el caso de movilidad social ascendente más impactante, no del planeta, del universo. No tiene ninguna explicación. Sí, tiene una explicación. Gracias, Lucía. Voy a conversar con Fernando Iglesias. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Me gustaría compartir alguna imagen de
voy a decirlo irónicamente, el renunciamiento histórico de hoy... ¿Puedo agregar una pequeña cosita de esta? Te voy a agregar una nueva prueba. Dale. Cuando asumió Cambiemos, la obra pública en general y las adquisiciones del Estado, computadoras para las escuelas, rutas, lo que fuera, bajó entre el 30 y el 40% el costo, ¿no? Adiviná dónde iba a parar ese 30-40%. Y déjame mencionar también que fue la doctora Carrió, junto con 10 diputados que formábamos parte de la coalición cívica, en la que estaban la mayoría de Lari, Fernandito Sánchez, Pablo Oliveto hizo la investigación, también estábamos yo y Patricia Bullrich. En el 2008 denunciamos esto a este gobierno por asociación ilícita. Presidenta, 2008, Cristina Fernández de Kirchner. Primer jefe de gabinete, la primera parte del 2008, Alberto Fernández. Renunció, lo reemplazó Sergio Massa. No sé, Fernández, Cristina y Massa. No sé si suenan. Eso es lo que todavía está en el poder y las consecuencias son las que estamos viviendo. ¿Qué te vienen pareciendo los alegatos del día 1 y 2 del fiscal Luciani? Muy concretos, muy probatorios. Son todas cosas que se sabían. Lees la denuncia de aquel momento y estaba todo el modus operandi. Pero claro, nosotros no teníamos la forma de ir recolectando las pruebas. Es un trabajo que tiene que hacer el Poder Judicial. Ya que los diputados tengamos que denunciar, porque los fiscales no lo hacen, ya es una pequeña anomalía, perfectamente legal y constitucional. Pero lo que ha hecho el fiscal es hacer un trabajo muy prolijo. Y acá hay también que darle las gracias a los funcionarios de Cambiemos que aportaron pruebas y reactivaron la causa en sus diferentes versiones. Javier Igualcel, Guillo Dietrich, todos aportaron a esto. Y también la tarea muy importante de investigación que hizo Luciani, que me parece que está poniendo esto absolutamente claro sobre negro. Me parece que no puede haber ya ninguna duda más acerca de que esto no ha sido un gobierno, esto no es un gobierno, esto es una mafia corporativa que se ha adueñado del país. Lo que ya circula casi a modo de coreografía, porque está todo sincronizado, es que Luciani, esos alegatos son el discurso de Juntos por el Cambio, del macrismo, y que en realidad lo que quieren es proscribir, es decir, prohibir las elecciones que se presente Cristina. Bueno, habría que ver en qué momento fue designado Luciani y quién firmó su designación, porque me parece que fue Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando hablan de lawfare, y dicen el lawfare y Comodoro Pro y todas estas idioteces, yo me permito recordarles que de los juzgados de Comodoro Pi, tendría que actualizarlo, pero hasta hace poco 8 de 9 habían sido designados en gobiernos peronistas, con Carlos Saúl Menem, con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Y en la Corte Suprema, de la que tanto se quejan, de 4, ¿no? 3 de los miembros son exfuncionarios o afiliados o militantes del Partido Justicialista, que logra hacer todo esto porque el pueblo argentino desde 1985 les ha dado la mayoría en el Senado y estas son las consecuencias. Entonces, incluido el presidente de la Corte Suprema, y esto por supuesto no estoy tendiendo un manto de sospecha sobre la actuación de los jueces de la Corte Suprema, para nada. Digo que es raro que un partido que desde el 1985 viene designando prácticamente a la totalidad de los jueces y fiscales del país, incluido Luciani, incluidos los jueces de la Corte Suprema, después se queja de una Corte Suprema, Cristina Fernández de Kirchner, cuyo presidente fue ministro de Justicia de su propio marido. Hablar de eso y hablar de lawfare es seguir haciendo el ridículo. Hoy renunció a su rol en diputado Sergio Massa. En algún momento, si podemos, quiero mostrarte alguna imagen. Ahí está Massa, si lo podemos ver. Ahí tenés. Nosotros comentábamos cierto clima, yo te diría, o de alivio o de refundacional. Acá lo tenemos. Todavía no se anunció exactamente qué quiere hacer Massa, el paquete de medidas, el plan, pero fue un momento, y ya Pablo de León agregaba, que va a haber 450 invitados mañana a esta asunción. ¿Qué significa esto? Leyéndolo en la historia del peronismo para vos. Bueno, sí, es un punto habitual en la historia del peronismo, en el que el peronismo es a la vez el oficialismo y la oposición. Y entonces dentro del mismo gobierno vos tenés al oficialismo y de repente aparece Massa como si fuera la oposición y un recambio. Massa ha estado ahí avalando todo, participando de las políticas de este gobierno.
participando de lo que ha sido la destrucción de lo que ellos llamaron tierra arrasada. Nos dijeron en el 2019 que nosotros dejamos tierra arrasada. Ese país, supuestamente de tierra arrasada, que había tenido importantes problemas, sobre todo en los 2 últimos años, tenía, sin embargo, equilibrio fiscal, superávit energético, superávit comercial, las tarifas cubrían el 70% del costo, hoy son el 30%, teníamos un dólar competitivo. Ellos aumentaron, hablaban tanto de deuda y de pobreza, aumentaron, se endeudaron como nunca, en solo 2 años más de 60.000 millones de dólares, la pobreza aumentó 5 puntos más, todo ese desastre lo hicieron todos juntos y es inútil que quieran despegarse. Fueron Cristina, fue Alberto y fue también Massa. Ojalá que le vaya bien, porque claro, obviamente todos queremos evitar un estallido económico y social del cual el país está peligrosamente cerca, el abismo, como mencionaron, pero lamentablemente nos parece que siguen pecando de la falta de percepción de la realidad. Hoy había un ambiente festivo, de asunción, como si viniera un gobierno nuevo y con... La verdad es que es faltarle respeto a la gente, a la difícil situación que estamos viviendo y no tener una noción de la realidad y de lo difícil que va a ser enfrentar lo que se viene, que es consecuencia de lo que vino antes. Quisiera también compartir con Fernando Iglesias la foto de apoyo explícito de Cristina de ayer, cuando la podamos ver, y el abrazo de Máximo de hoy, que son fotos que madre e hijo no le han regalado, pero de ningún modo a Batakis, a Alberto Fernández todo lo contrario, y ni hablar a Guzmán. A ver si podemos verlo. Acá está. Esta foto no es una foto fácil que conceda Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa para vos? Bueno, para empezar, yo hice un chiste en Twitter, que dije, más cerca no se pudió, ¿no? Fíjate que no estábamos en una situación de abrazo, porque es la posición de Cristina. Lo apoyo, pero no lo apoyo tanto. No me voy a sacar una foto abrazándolo, pero lo meto ahí en el... Y eso me parece que es una de las limitaciones que va a tener Massa en lo que va a hacer. Y me parece que esto es una limitación política. La otra es la del propio Massa. La verdad que con toda... Vuelvo a decir, es como si a mi tía le pusieran a manejar un Fórmula 1. ¿No? Entonces yo le deseo suerte, pero la verdad me parece que se va a pegar la piña. ¿Por qué? Todos los economistas de un cierto prestigio que rodeaban a Massa, no está ninguno. No está Redrado, no está Marcos Labaña, no está Nielsen, no está Peirano. Ninguno aceptó. ¿Por qué no aceptaron? Y se supone que el país que enfrenta a Massa como ministro de Economía tiene 2 grandes problemas. Uno es que gasta demasiado y que para bancar eso tiene que emitir demasiado. ¿Quiénes son los responsables? Hacienda, ¿sí? Y el Banco Central. Hacienda gasta demasiado, el Banco Central emite demasiado para bancar. ¿Qué hace Massa? Reconfirma en Hacienda a Rigo, el mismo funcionario, y sigue Pese en el Banco Central. La verdad que si quieren dar una señal de cambio, me parece que no la están dando y me parece que están subestimando cuál es el problema central de la Argentina, que es ese, seguir atacando al país productivo, seguir esquilmando a los exportadores, al campo, a las clases medias, a las provincias del centro, que son los que aportan en beneficio de la patria subsidiada. Si eso no cambia, y va a ser muy difícil el futuro. Hay otra foto que quiero compartir, que es el abrazo de Máximo, sonriente también. Ahí está. Es una relación que Massa cultivó por lo menos en los 3 últimos años, en donde fueron reconciliándose. Algunos dicen que hasta Massa admitió, tuviste vos razón, Máximo, la derecha me iba a usar y me iba a tirar. Es decir, fue acercando posiciones después de una profundísima desconfianza. Esta foto hoy es el apoyo que no tuvo ni Alberto Fernández ni Guzmán, muchísimo menos, a alguien que va a ser ministro de Economía. ¿Puede servirle para algo a Massa? Menos mal que no gobierna la derecha, ¿no? Que gobierna Massa. Menos mal que no gobiernan los CEOs, porque Massa no tiene atrás un sector empresarial altamente poderoso, con Brito, Bulgeroni, Manzano, Vila, Velocopit. Menos mal que no gobierna la derecha y los CEOs, ¿no? ¿Qué sapos se tragan los muchachos, no? ¿Qué capacidad para tragarse estos sapos y qué cerca deben estar viendo el abismo
para que Máximo, que era el que agitaba no al acuerdo con el FMI, ¿se acuerdan? En la Cámara ellos no votaron esto y renunció a su puesto como presidente del bloque del Frente de Todos por no avalar el acuerdo con el FMI. Ahora abraza Massa, que la semana que viene va a salir con la gorrita a recorrer todos los centros financieros, incluidos los árabes, no sé qué, a ver si le cae una moneda para financiar este mamarracho, a tasas, por supuesto, mucho más altas que el terrible crédito que tomó el gobierno de Cambiemos, que consistió en pasar deuda que estaba al 6-7% con el sector privado al 4% que se le paga al FMI. Ahora quiero ver qué tasa va a encontrar contra la patria financiera el compañero Massa. Ahora, ¿qué sapos se tragan? Y qué difícil debe estar la situación para que Cristina y Alberto acepten esta situación en la que si le va mal a Massa, pagan todos, porque nadie puede creer que se va a salvar del incendio que se puede armar si fracasa esta gestión. Pero si gana Massa y se transforma en el candidato, supongo, obligado del PJ. Para aceptar eso, qué mal debemos estar. Fernando, muchísimas gracias por la visita. Te saludo. Solemos decir en este programa que el material más duro del universo es la ideología y solemos decir en este programa que la evidencia no perfora la creencia. La creencia está incrustada en el fondo del cerebro y puede estar ahí 50 años, que es la verdad de lo que alguien piensa de un suceso que a lo mejor tiene una condena enorme social. Volvemos a ese momento trágico, traumático de la Argentina, los años 70. Hay un reportaje que quiero que observen ustedes. Está ahí uno de los que fue líder de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja, entrevistado por un periodista que se llama Rebord. Y fíjense lo que ocurrió ahí con un elemento que es muy traumático, además muy feo en la historia, que fue la famosa contraofensiva. Observen. Vos viviste situaciones, me imagino que le has disparado a gente. ¿Vos mataste a alguien? No, sí, maté, no sé si lo maté, pero que he participado en tiroteos, sí. En la situación de enfrentamiento no tenés mucha alternativa. Se generan. Bueno, muy bien. La segunda parte que vamos a ver para mí es la más fuerte porque ahí reivindica la contraofensiva del año 79 y 80 con total orgullo y dice que fue un éxito. Eso fue escandaloso. Pero vamos primero por esto. Esta idea romántica de... Seferino, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué pensás vos de esta primera parte de vos disparaste, vos mataste gente? Bueno... Es un relato, una gran mentira que Vaca Narvaja se crea... Un poco para sobrevivir y seguir contando esto. Ellos se tratan de vender como, en realidad, militantes contra la dictadura, por lo tanto, padres de la democracia. Lo que él dice es que la dictadura fracasó por ellos, por la contraofensiva. ¿Cuál es un absurdo? Es un absurdo. ¿Podemos decir que es la contraofensiva? Sí, la contraofensiva es una operación que hace Montoneros, ya durante la dictadura, manda muchos guerrilleros o militantes que estaban en el exterior exiliados, pensando que acá había tanta tensión social que esas guerrillas, con una serie de atentados contra el equipo económico de la dictadura, iba a provocar toda una reacción social por la cual la dictadura iba a caer. La contraofensiva es pura ideología, como decías vos. O sea, venían los montoneros que estaban afuera y acá el pueblo iba a salir con ellos, claro, a hacer caer la dictadura. Y entonces pero los líderes estaban afuera, protegidos, claro, en México, en otros lugares. Vaca Narvaja es un éxito porque él lo que hace, como Perdía y Firmenich, los otros dos grandes jefes, es llamar, convocar. Van por todas las ciudades importantes de Europa y les dicen, ustedes no se pueden perder el tren de la victoria, que es una frase muy importante. Ahora, el tren de la victoria, ellos no se hicieron maquinistas. No subieron al tren. No, porque ellos iban a venir después, cuando estos guerrilleros y el pueblo derrocaran a los milicos. Pasó totalmente lo contrario. Ellos vinieron acá, hicieron algunos atentados, mataron gente, pero
La dictadura, que los tenía bien infiltrados, los mató a todos. Miren esto, déjame Rolo, está Rolo con nosotros. Quiero mostrar ese momento que fue el más escandaloso, donde a pesar de que pasaron casi 50 años, un señor no tiene ni siquiera la delicadeza de ser más autocrítico con respecto a eso tan terrible, donde murió tanta gente. Miren. Bueno, te digo lo que yo le dije a Bonadío. Dale. La contraofensiva fue un éxito. La parte internacional es la segunda revolución en el continente. Sin ninguna duda. Está vigente todavía, ¿no? Pese a los quilombos, los problemas, todavía está vigente. Malvinas es consecuencia de un proceso de inestabilidad de la misma dictadura. Es una salida, buscar una salida para lavarse la cara. Es una maniobra política para lavarse la cara. No es que por Malvinas se cae la dictadura. Hay dos libritos, ¿no? Un librito que dice que la dictadura se cae por Malvinas y otro, los que estuvimos peleando durante todos esos años, decimos, no solo por Malvinas. Es canallesco. Es canallesco es porque terrible. Él olvida los años. La contraofensiva fue 79-80. En el 81, Videla cumple 5 años como dictador, como presidente, entrega el mando, elige el sucesor, Viola, y la dictadura continúa. Es decir, la contraofensiva no había servido para nada. En el 82 es la guerra de Malvinas, la pierden y ahí empieza la debacle, la implosión de la dictadura. Eso es historia. Ahora, Ceferino, ¿se sabe cuánta gente mandaron, cuántos montoneros vinieron para la contraofensiva? ¿Cuántos murieron? No se sabe, porque los montoneros, que siempre están en la penumbra, ni siquiera han hecho un recuento de cuántos chicos mandaron. Ellos dicen, Firmenich lo ha dicho en reportajes, menos de 100. Otros dicen entre 200 y 300. Lo cierto es que ellos deberían dar la explicación numérica de cuántos vinieron y qué pasó con ellos. Y a cuántos mandaron a la muerte, ¿no? Estaba la Lo que quería puntualizar, sí, perdóname, que me parece muy saludable, Ceferino ha sido parte también de ese proceso, que en una entrevista a Vaca Narvaja le digan en la cara, vos mataste gente, vos le disparaste, porque hasta hace un tiempo todo el accionar de Montoneros estaba romantizado y era la juventud maravillosa que luchaba por la libertad del pueblo. Hoy por lo menos le dicen en la cara, vos disparaste, vos mataste gente. Fue una pregunta igual. Sí, está bien, Diego, preguntaron. pero antes nadie se hubiera atrevido a preguntarle a ningún líder de Montoneros. Por eso fue muy buena la entrevista. Vos mataste a él, o sea, estamos hablando acá de matar gente. Después hablamos de si era gente que estaba en una dictadura, cuál era tu ideología. Cuando lo reducimos a su base, lo que hacía Vaca Narvaja, no lo sabemos si puso realmente el cuerpo, Ceferino bien lo marca, pero lo que ha intentado hacer es matar a otras personas y eso nunca fue castigado y este revisionismo, por eso decía el rol de Ceferino en todo esto. Volver a mirar lo que pasó desde una óptica que tenga que ver con, había gente matando a otras personas, no solo estaba la represión de los militares que existía y que en parte fue castigada. Pero Rolo te lo acaba de decir, gracias a nosotros cayó la dictadura, no fue Malvinas. Pero sí fue castigado. Sí fue castigado. Estaba preso, salió por los indultos de Menem. Digo, quedó demostrado todo lo que hizo. O sea, que después se haya inventado un cuentito de hadas, pero en el momento de los juicios, en el momento de nunca más, no fueron solo los militares los que fueron presos, fueron también todos ellos, solo que el peronismo a ellos los sacó. Sí, los sacó y quedaron impunes un montón de años. No, una cosa más sobre lo que dijo Rolo, que es la pregunta que le hace el periodista. Él no le responde. Él dice, en una situación de enfrentamiento no tenés alternativa, respondés o no respondés. Él se va. Era uno de los mejores cuadros militares, gran tirador, ingeniero, químico, por lo tanto después socarronamente dice que él era un experto en armar bombas y se ríe con el periodista. Dice, él era uno de los mejores cuadros militares, obviamente ha matado gente porque ha tenido a su cargo algunos atentados, lo que pasa es que obviamente no se va a incriminar. ¿Ninguno reconoció haber matado gente? No, porque ellos no matan. Sí, ¿sabés quién? ¿Sabés quién? En público Héctor Leis. Ah, sí, claro. Héctor Leis, que hay un documental extraordinario con Graciela Fernández Mejía, que ella lo va a ver a Brasil antes de que fallezca, y el tipo ahí cuenta una cosa que yo nunca había escuchado, que en un momento se habían subvertido
los fines con los medios. Es decir, en un momento no importaba a que lo que disfrutaban era matar y se volvían a encontrar después de los operativos y de lo que hablaban era de lo que empezaban a sentir cuando mataban. Es decir, fue el único tipo que yo escuché que reconoció lo que te pasa en el cuerpo y lo que te pasa emocionalmente cuando entras en esa cosa de matar a otras personas. En el libro La voluntad de Caparrós y Anguita está contado eso en primera persona en muchos casos, digamos, ¿no? Claro. O sea, esa pulsión de matar, que hay grandes artículos de muy buenos escritores, sobre ese tema que es muy importante. Yo estoy seguro que Vaca Narvaja en privado reconoce y se ufana de varias de sus hazañas. Lo que pasa es que en público ellos son buenos declarantes y siempre están tratando de que nosotros los veamos como, decías vos, jóvenes románticos. Como militantes por la vida, por los derechos humanos y por la democracia. Porque faltaba poco para que él dijera, somos los padres de la democracia. Te voy a decir algo que te va... Yo no sé si vos te acordás de esto, que a mí, yo no me lo voy a olvidar. Hace muchos años, Juan Castro, en el programa So, entrevistó a Firmenich. Y Firmenich le dijo una cosa terrible. Le dijo, ¿vos sabés por qué vos podés usar pelo largo, Juan? Gracias a nosotros. Todo dicho, que tiene mucho que ver con lo que le dice Fernando Vaca Narvaja de no fue Malvinas y su fracaso, fuimos nosotros. El mérito del reportaje es que Vaca Narvaja lo dice. Sí. Porque hasta esto siempre estaba, pero digamos, sobreentendido. Cuando vos decís que fueron militantes en lugar de guerrilleros, lo que estás diciendo es que, bueno, fuimos como una ONG, que no hacíamos nada. Cuando eludís las fechas y decís que solo naciste para combatir la dictadura, estás diciendo, y nosotros somos guerreros de la democracia. Y otro elemento también que tiene que ver con que estos jefes montoneros mandaron, muchos dicen, a una carnicería a los pibes más jóvenes, que también tienen su responsabilidad porque compraron el cassette, como se decía en aquella época, pero también hablaban de que estaban con un acuerdo con Macera, que tenía una rivalidad con Videla, ¿verdad? Claro, sí, hay una tesis de Manfroni sobre, a partir de ciertos movimientos de Macera y de la Armada, de llegar a Montoneros y a Firmenich. Nunca comprobado una reunión entre Firmenich y Macera, bien posible del lado de Macera seguramente, porque Macera quería tener debajo de él a todo el peronismo, y también de Firmenich, porque yo creo que ellos han sido muy, muy pragmáticos. Hay un libro excelente de Cristina Zucker, que murió, que se llama precisamente El tren de la victoria. Y ella cuenta cómo perdía IVA y los convencía, por ejemplo, al hermano de Cristina Zucker, diciendo, no podés quedar afuera de esto. Subite al tren de la victoria. Pero ellos se quedaban ahí, ¿no? En el andén. Ellos no se subían. En el andén, despidiendo. Yo creo que la contraofensiva fue un gran error ideológico. ¿Pero fue pensado con alguna aspiración militar en serio o fue otra cosa? Sí, porque ellos desde el 73, Firmenich dice en una charla muy importante, dicen, miren, ganó el peronismo, pero van a volver los militares. Nosotros no tenemos fuerza para luchar ahora, pero estamos en condiciones de, una vez que se produzca este golpe militar, hacer una resistencia gloriosa para pasar después a una contraofensiva victoriosa. Ellos pensaban siempre en esto. Llegar a través de las armas. Y se entrenaron en Palestina y hicieron un montón de cosas para mandar estos comandos. Pero, claro, estaban muy infiltrados por la dictadura. Una de las personas que no participó de la contraofensiva y a la que sí le habían invitado era Patricia Bullrich, que en ese momento estaba en Europa, exiliada, y en ese momento, cuenta ella, es como se desilusiona del peronismo y de los montoneros. ¿Qué hay en la actualidad? ¿Perdía está en funciones asesorando legalmente o es un relato autoproclamado? Están ahí con los mapuches. Bueno, Vaca Narvaja vivió en Bariloche mucho tiempo, ayudando primero a las madres, después a los pueblos originarios. Las víctimas de los mapuches los indican como uno de los incentivadores de los movimientos. Y él quiso ser el candidato a intendente de Bariloche, no le dio, porque la gente no los quiere, la gente. Los periodistas, muchos, acá no, pero muchos sí.
con respeto. ¿Por qué? ¿no? ¿Qué le ven o qué le atribuyen? ¿Quién es? Estos periodistas. Yo creo que los periodistas compran el relato romántico, queda bien, digamos, te haces de izquierda, te haces progre. Hay mucho... Nuestra izquierda es muy anacrónica. Habría que escuchar, por ejemplo, lo que ha dicho Macron ahora. Digamos, el mundo está en otra cosa y nosotros nos ha tocado la izquierda más estrafalaria. Vaca Narvaja reivindican a Chávez, a Ortega. Bueno, no tienen lo mismo nada que de hace izquierda. Cristina Seferino, que no casualmente quizás es abuela del mismo chico que Vaca Narvaja. Digo, hay un vínculo familiar entre Vaca Narvaja y Cristina y además ideológico. Son justamente estas personas las que le dan a Cristina una cobertura de que es de izquierda, cuando es una millonaria que vive en Recoleta, que le preocupan los derechos humanos, cuando nunca militó por eso. Digo, está mezclado todo eso, me parece también. Totalmente. Y incluso en estos periodistas que vos decís que se enamoran de estas figuras, igual que la de Cristina. Sí, porque también está esa pulsión por matar, que es muy buena esa reflexión, ¿eh? O sea, que gente que disfrutaba matando. Que descubrían eso. Esto les recomiendo, que El diálogo, me parece que se llama, de Héctor Leis con Graciela Fernández Meijide. Debe estar en YouTube. No se la pierdan, porque yo nunca vi a alguien que contara a corazón abierto tan fuerte lo que fueron esos años y cómo eran los operativos. Igual, yo lo que digo es, en esa época había una corriente entre los sectores juveniles por la lucha armada, que tenía una cosa romántica, que era entendible. Quizás muchos de nosotros en esa época, siendo muy jóvenes, hubiéramos adherido a esa idea. Ahora, lo que es canallesco, tomando el término que usabas antes, es que la conducción soberbia, primero se salvó la vida, porque ellos no vinieron a hacer nada, y después están hablando, como lo de Firmenich que vos decías, como Vaca Narvaja, como Perdía, están hablando suelto de cuerpo, no tienen la más mínima culpa. Ustedes no de las saben muertes que tienen responsabilidad. Es eso. Las muertes de las que ellos son responsables, no les pesa, no les pesa. La palabra que dijiste es la palabra exacta, es soberbia. Hay un libro de Pablo Giussani que fue muy famoso en el momento de la Primavera Democrática, que era La soberbia armada, y justamente contaba cómo había funcionado Montoneros a lo largo de la dictadura, ¿no? ¿Hay algo que se pueda reconocer? Yo no quiero forzar una conexión lineal, a lo mejor no la hay. ¿Hay puntos de conexión en alguna lógica del pensamiento de un Fernando Vaca Narvaja con gente que vos veas en el poder ahora? Mirá, yo creo que sí, que la hay. Como decían antes, creo que Cristina, digamos, este discurso la blinda, ella lo utiliza, es muy fácil. Hay sectores en la sociedad argentina, en las clases medias, urbanas, que han ido a la universidad y todo, que son muy proclives a estas lógicas. Los empresarios son malos, Estados Unidos es un imperio, las clases medias son traidoras y frívolas, el pueblo es lo bueno y nosotros somos los intérpretes del pueblo. La vanguardia. Esa lógica es muy fuerte en la Argentina. El kirchnerismo la interpreta muy bien. Mira a Rosala gritando, nosotros somos buenos, nosotros somos buenos. Sí, y Grabois. ¿Grabois qué está diciendo? Digo, Grabois tenía un proyecto que se llamaba Colonización Artigas. Creían que podía hacer una reforma agraria un tipo que no ha trabajado nunca, que es un Aragán. Esa cuestión de vivir de los otros, de creer en un Estado, en una patria grande, que el capital está mal, ¿viste? Que alguien te tiene que proveer. Esa lógica me parece que tiene que ver con esta izquierda bastante parásita y anacrónica y el kirchnerismo que los representa. Pero es muy argentino, ¿eh? Bien, no lo ves tanto en otros países, en otros lugares. Yo no lo veo. Yo ahora vengo de un viaje a Lisboa, a Madrid, a Londres. Están en otra cosa. Han sufrido una pandemia mucho más que nosotros. Y sin embargo, es una explosión de vida, de trabajo, de creación de riqueza. No tiene nada que ver con esto. Y digo lo de Macron porque circuló mucho y habló mucho de cómo la izquierda ha infectado a los medios. Esta izquierda parásita es tremendo. Y a nosotros nos golpea mucho. Nosotros estamos cada vez más atrás. No lo veo en otros países, lo veo, sí, debe ser en Nicaragua, debe ser esto, o Venezuela, pero no lo veo ni en Uruguay, ni en Chile. Mirá, en Chile tienen un presidente... Ni el Chile de Boric tiene ese discurso, claro. Ni Boric. Seferino,
¿Cuál es ese libro que trajiste? Ah, no, el libro que ya saben ustedes. Bueno, pero muéstrenlo. Siempre lo traigo. Bueno, pero este fue uno de los atentados más terribles. Levanta un poquito, me piden. Claro. Esto fue, recordá el año, en el comedor de la policía. 2 de julio del 76, ya estaba la dictadura, una bomba vietnamita de Montoneros en el comedor de la Policía Federal, 23 muertos, 110 heridos. Es el atentado más sangriento de los 70. Motiva después una réplica sangrienta, salvaje de la dictadura. Y es una lucha entre aparatos militares, que eso me parece que hay que tener en cuenta. Montoneros era un ejército popular, tenía grados. Vaca Narvajo era comandante. Tenían un buró, digamos. Ellos nunca defendieron los derechos humanos, tampoco la democracia. Seferino, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Miren, hablamos de disparos. Quiero contarles una historia dramática también. Ustedes conocen a Verónica Razzini, la presentamos muchísimas veces en este programa. Es quien encabeza el movimiento antibloqueos. Recuerdan que hay sectores de camioneros que estrangulan, extorsionan empresas, pymes, etcétera, las bloquean para que reencuadren a empleados a su sindicato y en vez de pelearlo eso en una negociación o en el Ministerio de Trabajo, lo hacen extorsionando y por la fuerza. Bueno, la noticia terrible es que Verónica Razzini le balearon la puerta de su empresa. Verónica, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Contanos qué pasó, por favor, y cuándo. Bueno, el domingo a las 9:30 de la noche nos llamaron y nos avisaron que vecinos habían llamado a la policía porque, bueno, habían escuchado unos estruendos terribles, bueno, balas en la puerta de las oficinas comerciales de la empresa y bueno, gente que vive ahí bajó y fue a chequear y era así y bueno, nos acercamos y bueno, corroboramos, teníamos los balazos ahí en la puerta con una nota amenazante. Así que bueno, nada, terrible. Quiero que veamos ahora, tenemos fotos con la amenaza. Decí lo que dice Verónica, retirá la denuncia porque no abrís nunca más... Atentamente camioneros. Atentamente camioneros. ¿Esto estaba acompañado por los agujeros de bala? Sí, igualmente nosotros no tenemos no tenemos certezas de quién fue, no sabemos si esto viene directamente de un sindicato, de otro sindicato, no sabemos quién fue. La verdad que la ciudad de Rosario hoy está en una situación crítica donde las balaceras ya, o sea, esto no sabemos si se mezcla. Creo que hoy vale decir que lo que vive mi ciudad, Rosario, es imposible. Verónica, es cierto que está sangrando Rosario, pero los atentados que se vienen dando, solo en el primer semestre hubo 800 denuncias por extorsiones, siempre están firmados por la mafia, por los monos, por delincuentes vinculados al narco, nunca por camioneros. Este mensaje que vos recibiste es la primera vez que se ve en la ciudad de Rosario. Lo que yo te quiero preguntar es, cuando se habla de retirar la denuncia, ¿a qué se refiere? ¿Al juicio por el bloqueo que sufrió tu empresa en 2020, que está próxima a comenzar, o a tu intervención en el bloqueo que sufrió la Virginia hace unos días también en Rosario? ¿Vos para qué lado mirarías más? ¿Para lo que te tocó a vos como empresaria con tu corralón o con lo que le tocó a otros empresarios donde vos también interviniste? Mira, no te puedo decir porque realmente no quiero complicar las investigaciones. Quiero ser respetuosa con los fiscales que están trabajando muy bien y que creo que bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en la justicia. Ellos van a ocuparse de esclarecer esto. Si hay un mensaje que yo siempre he llevado y que nosotros hemos llevado adelante con mi familia, es la creencia en la justicia. Nosotros siempre creímos en la justicia. Pero perdóname, ¿hay cámaras que hayan filmado? ¿Se ve, hay algún registro visual de gente? ¿Qué hay? Sí, las hay. ¿Qué se ve? Se ve todo.
todo. Se ve todo perfectamente, pero ya te digo, quiero ser respetuosa con los fiscales porque están pasando muchas cosas, entonces no quisiera complicar la investigación, quiero ser muy, muy respetuosa porque quiero dejar que la fiscalía trabaje y no quiero dar alguna información que comprometa. ¿Pero vos tenés miedo ahora en lo personal, Verónica? ¿Vos cómo te levantaste después de esta noticia? ¿Cómo te sentís? Sí. Como se sentiría cualquier ser humano. Tenemos 3 balazos en la puerta de la empresa. Es gravísimo. Y tampoco el sindicato se comunicó para decir, no somos. Podemos tener diferencias y bla, 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 pero no fuimos nosotros. Eso no ocurrió. No te desmintieron ni te aclararon, nosotros no fuimos. No, tampoco. La verdad es que, mirá, hace 2 días que estamos todo el tiempo declarando en un lugar, declarando en otro. Es una locura. ¿Y te pusieron custodia por lo menos, Verónica? ¿Tenés ahí un patrullero ahora en la puerta de tu casa o en la empresa? Sí. Osvaldo. Verónica, ¿van a seguir trabajando normalmente? ¿Tus empresas siguen con las puertas abiertas? ¿Cómo sigue esto de ahora en más? Sí, estamos tratando con las herramientas que tenemos, cuidar a nuestra gente y tratar de no volvernos locos y trabajar, que es lo único que siempre quisimos nosotros. ¿Qué dicen tus empleados ahora? ¿Qué dicen tus empleados ahora? Todos tenemos miedo. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que salir adelante y esa es la premisa. Uno tiene obligaciones que cumplir y siempre lo importante fue poder salir adelante. Esa fue la premisa que siempre llevamos y nuestra bandera. La verdad que lo que pasó fue gravísimo, fue terrible, pero bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando. Nosotros queremos trabajar. Es lo que sabemos hacer, es lo que aprendimos de chiquitos y bueno, es lo que vamos a seguir haciendo. Y déjame decir una cosa, es un emergente de la sociedad civil, empresarios y empresarias que se pudrieron de ser extorsionados, de tener que hacer silencio, de estar sometidos a aprietes, etcétera. Se salieron, pusieron la cara, nosotros hemos hablado con muchos, les hemos dado aire para que cuenten lo que está pasando y eso es sumamente valioso. Pymes además, ¿no? Pymes también, eso es sumamente valioso. Así que nada, toda la fuerza y todo el acompañamiento de parte nuestra desde acá. Gracias. Y nada, vamos a seguir llamándote para estar al tanto de qué ocurre con eso. Gracias. Ojalá que se solucione. Gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre. La verdad es que nos hemos sentido muy, muy acompañados y muy queridos por mucha gente y eso nos da fuerza a toda la familia para seguir adelante. Gracias. A usted. Aterrizamos en futurología. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Qué plan económico o medidas? Ceci, medidas, plan, ¿qué talle hay que elegir? Yo creo que hay que elegir el talle de medidas, que no hay un plan económico como tal, un mega paquete como conocimos en su momento la convertibilidad, el plan austral o el que quieras traer como referencia. Lo que va a haber es medidas que se van a ir anunciando en cómodas cuotas. Ahora, mañana es muy importante para el mundo financiero y para que esa calma que tuvieron estos días después de una corrida cambiaria se sostenga y no pegue la vuelta, de que haya algunas medidas va a haber que tengan que ver con el dólar y con una especie de desdoblamiento cambiario, darle algún tipo de beneficio a los sectores exportadores para que liquiden dólares, pero también va a haber algunas señales claras de ajuste fiscal. Vamos a ver cómo se dibuja eso políticamente y probablemente tenga también alguna contracara de una promesa, un beneficio y demás, pero ese paquete va a estar mañana en la agenda económica. Eduardo Levi Yeyati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco afónico. Bien. ¿Qué sería lo ideal? Digamos, después aparece la vida real. Pero ¿cuál sería un anuncio razonablemente posible y bueno? Después no va a ocurrir, pero ¿cuál sería? Mira, a riesgo de repetirme,
el gobierno tiene desde principios de año 3 medidas que tomar. Tiene que eliminar el atraso cambiario, que eso puede ser con una devaluación o no, pero alguna señal de que no va a seguir atrasando el tipo de cambio. Tiene que moverse con la reducción de subsidios, anunciada varias veces, todavía en el limbo. Y tiene que subir las tasas de interés de manera de frenar la fuga de gente que no quiere poner el dinero a 2 mangos cuando la inflación está muy alta. Cualquier otra medida que anuncien, hay varias, está circulando una lista de 10 medidas, que podemos comentar, pero es una lista apócrifa, no sabemos si es cierto o no. Es cosmético si no resolvemos estos 3 atrasos. Entonces vos me preguntas, ¿qué sería satisfactorio? Alguna cosa que abordara algunos de estos 3 atrasos que venimos arrastrando y sobre los cuales venimos prometiendo ajustes desde principios de año. ¿Necesitas oxígeno o estás bien? Si me desmayo, te pido, por favor, vos sabés practicar. Bien, sí, podemos hacer eso. Sí, me siento más seguro. ¿Es por la situación general? ¿Es por la situación general que estás así? Me preocuparía. La situación invernal, creo que. Sí, no. Bien. Más que la general. Pero digo, volviendo a Cecilia, lo que vos planteás como condiciones. Algunas la pregunta es un plan, lleguemos a 2023... atravesemos el cuello de botella de los 4.000, 5.000 millones que nos hacen falta hasta que baje la cantidad de energía que hay que importar y para que no se nos pare la producción con los productos importados que necesitamos como insumos. Es decir, que se calme un poco. Es decir, plan lleguemos o plan reacomodamos la macro. Habrá que ver qué anuncian. Mi impresión, por lo que estaba circulando, es que como no van a hacer mucho en los frentes que son críticos, van a hacer mucho, se van a mover de manera ineficiente con medidas en los frentes que son menos críticos y en particular creo que están buscando dólares. Ahora, en esta situación buscar dólares es básicamente buscar un permiso para seguir procrastinando unos meses más. Claro. Es decir, tener algo... ¿Para qué pido prestado si lo que yo tengo es un problema de déficit? Vos sos Massa, acá tenés 5.000 millones de dólares, es el resultado de tu gira. Vamos a fantasear. ¿Qué pasa con esos 5.000 millones? Idealmente tendrían que ir al Banco Central para cumplir con la meta del acuerdo del Fondo Monetario y quedarse ahí como reaseguro, si se quiere. Porque también es cierto que cuando uno ve que el Central tiene pocas reservas, la fragilidad cambiaria aumenta. Entonces tenerlos ahí sin tocar sería lo ideal. Pero si para vos poder preservarlos tenés que mover el tipo de cambio. El tipo de cambio está baratísimo. Yo te mandé una figura que seguramente no vamos a mostrar. Sí, a lo mejor te puedo sorprender. Me avisan si podemos sorprenderlo. Me encantaría cerrarle la boca a Eduardo mostrándole que sí lo tenemos. Vamos a ver si lo podemos hacer. No sé. Yo espero acá, ansioso para la tecnología de productor. No, pensaba que en ese paquete de medidas me parece que lo que va a haber es alguna serie de medidas, algunos que van a ser anuncios de gestiones que se empiezan a hacer, una muy técnica que se llama repo, que es una medida que tiene que ver con poner los bonos que tiene el Banco Central como garantía de un préstamo que fortalece las reservas, que además es carísimo si uno lo usa en términos de tasa de interés y de costo, pero que le daría una señal de recuperar reservas, algún acuerdo con los exportadores a través de las prefinanciaciones de exportaciones para que haya también un fortalecimiento de las reservas y una repetición de que todo esto es para no devaluar. Que creo yo que esto es para devaluar de manera ordenada, porque lo que dice Eduardo es completamente cierto. El atraso está, la corrección de ese atraso se la pide el Fondo Monetario a la Argentina. Entonces, lo que no puede hacer hoy es tocar el tipo de cambio sin reservas porque no se sabe dónde termina esa cuenta. Ahora, este proceso también va a implicar un ajuste porque la tasa de interés subió, porque la inflación va a tener un toque hacia arriba con ese proceso y vamos a tener meses donde quizás sean recesivos, ¿no? Donde este festival de consumir aceleradamente para sacarse los pesos de encima cambie por una situación mucho más ajustada. No, ese es el problema, la paradoja de todo este proceso. Es que al final del día, para hacer estas cosas, tenés que tolerar medidas contractivas, ¿sí? Y no bien se evidencia que estas medidas tienen un lado contractivo, el gobierno va a recular. De la misma manera que uno dice, bueno, deberían ajustar los subsidios, no bien esto empieza a impactar negativamente en la imagen de Massa, que quiere ser presidente, y del kirchnerismo, que quiere guardar votos, van a dar marcha atrás. Entonces hay como un techo a lo que vos podés progresar, y el techo está dado en la voluntad de no pagar ningún costo político. Entonces vos me decís, ¿las medidas tienen sentido? Bueno, son anuncios, ¿las van a implementar? ¿Hasta cuándo? Hasta que les duela, y cuando les duelan van a ir para atrás. Entonces es muy difícil
ver la profundización de estas medidas, porque no bien empiecen a evidenciar los costos, van a generar alarmas que son las mismas que hicieron renunciar a Guzmán y eventualmente cambiar a Baños. Pero si van para atrás, el Banco Central se va a quedar sin reservas. Sí, sí, yo creo que vamos a estar en un loop y que vamos a llegar peor de lo que estamos ahora al año que viene. Pero digo, los anuncios que uno imagina y extrapola y con la desesperación y la angustia que hay en la gente, imagina que pueden llegar a buen puerto, tienen como techo el hecho de que cualquier tipo de ajuste, cuyo costo va a tener que pagar el próximo gobierno, tiene un costo inmediato. Para levantar tenés que pagar algún costo inmediato. Y nadie quiere pagar ese costo, ni los políticos, y te diría más, tampoco la sociedad. Y llega... Miren ahí voy a Rolo. Llegamos al punto, porque el ajuste, como la patria, es el otro. Es decir, dígame, ¿usted está de acuerdo con que hay que equilibrar las cuentas públicas? Sí, 83% que sí. ¿Está usted dispuesto a poner algo? Ya ahí se te baja la mitad. ¿Cómo vislumbrás eso? Eso lo hemos hablado con tantos invitados acá. Mira, voy a ser muy simple por la cuestión de tiempo, pero nosotros tenemos dólares baratos, dinero barato con las tasas y tenemos energía barata. Y de alguna manera, después de tanto tiempo, naturalizamos eso como un derecho. Entonces, si yo digo subamos las tasas, las pymes van a protestar. Si digo subamos los dólares, los importadores, es decir, los industriales, van a protestar. Si subo los subsidios, la clase media va a protestar, como que le estamos sacando algo, ¿sí? Es muy difícil generar una narrativa que vuelva a explicar que en realidad nosotros estamos pagando menos. No es que vamos a pagar de más, estamos pagando de menos. Si un político no lo puede estructurar en un diálogo con la sociedad, es muy difícil que se avance todo lo que es necesario para salir del pozo. Mirá lo que hago para darme el gusto y te lo voy a dar. Me vas a mostrar. In your face, Levi Cesati. No digo, ahora tengo que poner mi reputación sobre la mesa para que hagas Sí, eso. ahora es que contarlo de una forma tremendamente atractiva. A ver. Bueno, cuando eso va para abajo, vieron que son todos números negativos. ¿sí? Cuando va para abajo quiere decir que estamos importando más de lo que exportamos. Tenemos un déficit comercial más grande. Eso que vemos ahí es el déficit sacando a los commodities. Los granos, el agro, cuyo precio subió, y la energía que importamos, cuyo precio también subió. Saquemos granos, saquemos campo y energía, que es como el centro de la discusión. Fíjense cómo se deteriora el balance. ¿Por qué se deteriora? Porque los dólares están muy baratos al tipo de cambio oficial. Entonces yo quiero importar todo lo que puedo, ¿sí? Y quiero facturar las exportaciones lo mínimo indispensable. Bueno, pero perdón. Tiene una cuenta adicional. Vos decís ajustar el tipo de cambio. Bueno, todo el mundo dice la brecha, todo el desastre que se provoca, etcétera. Pero también provocaría un empobrecimiento, eso es una devaluación. Bueno, también bajarías la brecha, porque la brecha es hija de este agotamiento. Porque vos fíjate, como te están sacando los dólares en masa, el gobierno en algún momento, el Banco Central tuvo que cerrar el caño de los dólares oficiales y te mandaron al paralelo. Y hoy tenés bienes que no tienen precio. O tenés bienes que están indexados al paralelo. Entonces terminaste con un boomerang que para cortar el impacto del oficial terminaste generando inflación por el paralelo. Hay una cosa que se dice adentro del equipo de Sergio Massa y con la que intentan convencer al resto del gobierno de que acá tiene que ser el camino. Cerrás las importaciones porque te quedaste sin dólares y tenés recesión sin chances del 2023. Totalmente. Subís la tasa de interés, tenés recesión, pero tenés más chances de pegar la vuelta en el 2023. Ahora, eso tiene que funcionar y es muy difícil porque la situación es muy endeble. Bueno, y lo que no existe todavía, y veremos si esto se concibe y sería una novedad en tantos años de kirchnerismo, es una narrativa que diga ajustar para después volver. ¿Se podrá en el glosario del kirchnerismo? Sintonía fina fue lo máximo que dijo Cristina, ¿lo recuerdan? Sí, totalmente. Ahí después pasaron cosas y nunca se para atrás. Y vos fíjate que ¿cuánto dura la sintonía fina? Nada. Nada. Hubo un anuncio pero hay y se una revirtió en lógica el del siguiente. kirchnerismo, los que seguimos elecciones lo sabemos, que es año par, son las medidas antipáticas de ajuste que hace el kirchnerismo. Lo que pasa es que le pone un relato tan grande a todo que pareciera que no existe, pero Y año par Cristina es se una esconde, cosa, ¿no? y Cristina se esconde, Desaparece de año par, escena. viva Yo no la pera. recuerdo por eso está bien. A ver, yo no recuerdo pero ningún ajuste kirchnerista. Bueno, la devaluación de 2014, el 20%. 20%, que es lo que quieren evitar. Y Bueno. suba, y Eso suba fue de lo único 40% de la que se tasa. asemeja a una corrección, ni siquiera ajuste, una corrección Nada parcial de de la los dimensión desbalances. de lo que se necesita ahora. No. Yo, Claro, mi mucho más pregunta, grande. un poco elaborando lo que vos Cerremos, decías, dale. es
Mi pregunta es para la oposición, porque dudo mucho que el gobierno lo haga, pero tenemos un año y medio para elaborar un discurso que lo haga posible en el 24. Bien. Eduardo, muchas gracias. A vos. Sonará la videollamada y habrá alguien que yo en este momento no sé quién es. Aló. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por el llamado. Qué honor. Muchas gracias por llamarme, ¿eh? Gracias por el llamado. Siempre dice esto, Rosendo. Sí, sí. Siempre te agradece primero. Gracias, Rosendo. Yo te agradezco. Sí. Hay que ser agradecido en la vida. No, hay que ser... Gracias por el llamado. Gracias Diego. a usted, Rosendo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Vamos a honrar a nosotros. Sí. Gracias. Qué quilombo todo, ¿no? Vos sabés que recién fui al chino a comprar un poco de fiambre y queso, me gasté como 4 lucas. ¿A vos te parece? Ya no te podés ni clavar una picada en este país, ¿no? Encima el chino de la caja me reconoció. Claro, me empezó a hacer preguntas el chino. Me preguntó de Taiwán, de Nancy Pelosi. O Nancy Pelosi, no es me la confundo con Nina Peloso. Sí. Bueno, qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces, yo le respondí al chino, le digo, bueno, mejor preocupate por otras cosas, ¿no? Bajá la persiana hasta la mitad que en cualquier momento empiezan los saqueos. Y bueno, no lo digo yo, lo dice Grabois, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es decir, es lo que está repitiendo y es el sector más duro del gobierno que parece que hay que ver, no lo va a recibir muy bien a Supermasa. Todo muy lindo, pero si vos mirás los nombres de los nuevos funcionarios, y no por desmerecer a nadie, pero no hay ningún Martín Redrado, que se casó y dijo, bien pedo, agarro. Bien pedo. Ningún Roberto Lavagna. Fue a Italia, besos de Italia. Sí. Bueno, el más famoso que hay es Tombolini, que es un buen muchacho, pero tampoco como para decir qué pedazo de prestigio, ¿no? La única vez que lo escuché hablar de economía estaba discutiendo con Brancatelli en Intratable y le ganó Brancatelli, así que imagínate. Pero bueno, qué sé yo. Por otro lado está el tema judicial que empieza a levantar temperatura. El fiscal Luciani no parece muy dispuesto. Bueno, está bien, si querés. Sí, bueno, sí, invítalo. Está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Chupa un huevo. Así, de una. No, Rosendo. Rosendo, la compostura. Lo siento. Bueno, estaba diciendo que el fiscal Luciani no me parece muy dispuesto a dar el brazo a torcer. Habrán visto el flor de alegato que se mandó. Sí. Pero en Argentina ya sabemos que si la economía empieza a mejorar un poquito, la gente se olvida del choreo automáticamente. Perdonen si les bajo el entusiasmo, pero hace medio siglo que analizo este país, así que les aconsejo no ilusionarse demasiado al pedo. Hoy, por lo pronto, hubo una despedida muy emotiva de Massa en el Congreso, que se abrazó con Máximo. Las lágrimas de Valera también muy conmovedoras, lágrimas de Aiza, ¿no? Es agua, es una carilla de Aiza. Purificada. Y la dejaron a Cecilia Moró en la línea sucesoria. Sí. En los 80 hubo un escenario parecido, ¿no? Que creo que Leopoldo Moró asumió Cámara de Diputados, porque se fue Jesús Rodríguez. Claro. Sí. Bueno, terminó como el culo eso. Yo digo, está muy esperanzado. ¿Cómo viene la cosa, no? No, si los mismos personajes y todo el mismo clima, digamos. Bueno, ¿qué hace? Siempre se puede empeorar. Como siempre, Rosendo impecable. Sí. Siempre esa No corbata. saben qué creativa es la historia para encontrar nuevos subsuelos, ¿eh? Así que paciencia. Esperemos si cualquier cosa es Eiza o Buquebús. No. Gracias, Rosendo. Un abrazo grande. Bueno, muy bien. Quiero compartir con ustedes unos videos que circulan muchísimo en redes sociales y en TikTok, que son un gran éxito y que son los siguientes. Acá va uno, por favor. En el día de Gnocchi Massa Pancake, superministro de Economía, Producción y Agricultura, un multitasking, licenciado en casi todo. Adiós, Pichichi, la Caipiroshka, te espera Batakis al Banco Nación. Duraron menos que un petú, tienen más cambios que un Fórmula 1. Es el juego de la silla, van rotando, reciclándose. Soldado que huye sirve para otro currito en el Estado. Hasta le ofrecieron el ministerio a la planera, pero por menos de 600 lucas no agarra la pala. Sarasa volvió en forma de humo. En el Massaverso vos elegís. El que juraba no volver al kirchnerato o el que le lava los camisones a la reina polenta. Del Chirola moderado al Massa la esperanza. No se coman el verso como en el 19. Argentina, el país del eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Vivimos en un bucle. Renunció a Zapatitos Blancos Vélez, uno de los últimos peones del Chirola. Quedó más solo que Massa Pancake en el Día de la Lealtad. Cafiorito, ¿cómo está resistiendo? Cupa se dobla, pero siempre sigue en pie. Ya no queda
queda más nada. Porque esto es Argentina Mazapanca y te dejo esta vez. Están viendo a Luli Hoffman. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todos? Luli? Muchas gracias por la invitación. Bueno, le damos la bienvenida aquí a TN, que va a hacer redes aquí en TN y va a hacer estos videos que son buenísimos. Muchas felicitaciones, gracias. te damos la bienvenida. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, contanos brevemente. Esa ¿Eso lo voz era armás vos? tuya. ¿Te guionás? Sí, no soy tan acelerada como en los videos. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuántos seguidores tenés? Para dar una dimensión de lo que pasa con tus videos. Seguidores en TikTok tengo alrededor de 150.000, más o menos. En Twitter 40.000, en Instagram 60.000 y también en YouTube. Y empecé en la pandemia con el boom de TikTok. Hacía videos de otros temas, de otras áreas, pero llegó un momento en que el hastío fue mayor, el cansancio fue mayor respecto al doble sentido, al doble discurso, la doble vara, el dedito acusador del chirola. Y encontré en el TikTok y en las redes sociales una excelente forma de canalizar lo que sentía. Al principio de una forma más seria, pero es para llorar, la verdad, lo que vivimos. Entonces me aboqué al humor, que a la gente le empezó a gustar, a mí también, me entretenía y bueno, le di duro al humor. Y tus personajes, vos los rebautizás. ¿Cómo son los personajes? ¿Cómo los nombrás, los que vamos a escuchar en tus videos? Y tenemos a la reina máxima, la excelentísima reina Polenta, que es el poder supraconstitucional que está por encima, por arriba de todos y de todo. Cristina, claro. Cristina Fernández de Kirchner. Después Chirolita, el Chirola, Alberto. También Massa. ¿A Massa cómo le decís? Massa Pancake, por obvias razones, que dio más vueltas que una calecita, la verdad. No sé, Maximus Fortnite, porque lo único que lo conocemos es por jugar a la Play, básicamente. No sé, Super Bernie, que le gusta más la cámara que el dulce de leche. Y así tengo varios más. ¿Y cómo haces? ¿Te los guionás vos? ¿Cómo es el armado de los videos? Bueno, ahora tenés toda la estructura de TN que te va a ayudar. Pero el guión es mío. Bueno, sí. ¿Cómo es? No, que el guión lo escribo yo, sí. No me jodan, quiso decir. No se metan conmigo. Dirían eso, primer elemento del psicodiagnóstico. Es mío el guión. Bien, ¿cómo es? ¿Te sentás? ¿Cómo es vos estudiás ciencias políticas? Ciencia política, así es. Y estoy todo el día viendo las noticias, leyendo, a ver qué está pasando en nuestro amado país. Y bueno, a la noche siempre es cuando escribo, antes de dormir. Es cuando me cae la inspiración. ¿Y tus compañeros de la facultad qué dicen? Muchos no lo ando divulgando, pero bueno, los que saben, sí, cuando empezó a tomar mayor relevancia fue bastante surrealista, pero mis amigos están súper contentos, les mandamos un besito a todos y todos siempre palabras de aliento y de apoyo. ¿Recibiste comentarios negativos? Porque es jugado lo que haces. Sí, Además claro. está decirlo. Y en un ámbito universitario hay gente que piensa de todas las formas. Me imagino que te habrán empezado a reconocer en la calle. ¿Has tenido situaciones feas, desagradables, comentarios negativos? No. ¿O por ahora venís zafando? Por suerte la mayoría son comentarios positivos, pero siempre hay algún comentario del hate, del hater. El hater es el odiador. Sí, el cumpa, pero... ¿Qué te dicen los cumpas? ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Que no tenés gracia. Bueno, eso dentro de todo es entendible, ¿no? No pretendo gustarle a todo el mundo, ni tampoco es mi interés. ¿Y alguno de los que nombraste contactó? No. Por ahora nadie. Vamos a presentar el primero que hizo por TN. Ella dirá lo que quiera que dé, pero ahora, nena, sos de TN. Lo lamento mucho. Miren el video de TN. Coqui Capitanich, el que inauguró a pura lágrima una canilla de plástico, 3 empanadas. Qué miseria, chico. Saludando a la gente cual rockstar en modo automático, le dio un beso a un maniquí pensando que era una persona. Le dijeron, vos saludá a todos y se lo tomó bastante en serio, inclusive hasta la médula.
todo sea por los votos. Pasar tanto tiempo con Chirolita tiene sus efectos secundarios. Llega un momento en que no distingues un muñeco de la realidad. Bueno, entre vos y un maniquí tampoco hay tanta diferencia. Cumpa, es lógica la confusión. La excelentísima reina Polenta se reunió con Mazapán, que del odio al amor hay un ministerio. Bueno, 3. Presentó su equipo económico Marx en el mercado de capitales y como asesor de deuda. Un oxímoron. A Del Caño ya se le hacía agua a la boca. No te ilusiones, rey. Este es Daniel Mastongolini y de Mendicurren, el fantasma de Chupete. ¿Cómo lo persigue el Chirola? El único responsable soy yo. Vivimos en el bucle del eterno fracaso. Un abrazo, chao. Bien, ahí está. Bueno, y tienen por supuesto muchas vistas. Sí, estén atentos. En los próximos días seguiremos subiendo. Campanella te elogió, ¿no? Sí, un gran abrazo a Campanella, que siempre está ahí compartiendo y poniéndole me gusta. Bueno, entonces... ¿Quiénes son los que te siguen en las redes? Ahora vas a abrir a otro público, mucho más, digamos, con el sello de un canal y demás, pero originalmente, ¿quiénes te siguen y quiénes consumen ese monólogo que vos haces? Chicos, gente más grande, las redes te permiten ver todo eso, por eso te lo pregunto. Sí, la verdad, uno puede pensar que, por ejemplo, en TikTok hay más que nada jóvenes, y no, la verdad, de todas las edades, gente de mi edad, más adultos, más grandes todavía. Vos sos joven. Jóvenes, dice gente, y me consume gente de mi edad. No, ¿Porque qué edad tenés? 23. Bien. Sí. Y no, tengo que agradecer que la verdad tengo públicos de todas las edades y me encanta. Y más allá del chiste, ¿cómo ves la situación general? Un desastre, terrible. Es muy frustrante ver cómo todos los chicos de mi edad, y lo peor es que ya no jóvenes, se están yendo del país, que ya no hay, sienten que no hay oportunidades. Te matás, te rompes el lomo estudiando para después ganar 2 mangos y capaz en otro país. Pero vos inventaste tu oportunidad y tenés la oportunidad de trabajar acá, donde pagan muy bien. Sí, sí, bueno, pero no es la situación de todo el país. Y además, más allá de eso, desde el gobierno que no te impulsan a querer seguir, no creen básicamente en la meritocracia. Y también siento que, como decía en el video, que siempre es lo mismo. Siempre vivimos en este bucle donde están las mismas personas, los mismos problemas y no hay solución. Decime alguna frase de tus charlas con amigos, etcétera, que te haya quedado. Digamos, cosas que decís, tal frase me impactó o me dolió o me llamó la atención. La salida de Ezeiza, y eso me duele un montón. Yo sigo apostando y creyendo en la Argentina. No quiero renunciar, no quiero darme por vencida. Tampoco es que los demás lo estén haciendo, pero es muy frustrante y muy difícil ver todos esos jóvenes que son el futuro, porque los jóvenes son el futuro, que se estén yendo y que nadie haga nada al respecto. Luciana, hasta hace unos años, te diría una década, era cool ser kirchnerista entre los jóvenes. Eso era la base de la cámpora. Envejecieron, la cámpora ya son tipos de 40 y pico de años. Y uno piensa, ahora en tu entorno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que es cool? ¿Es cool ser de izquierda? ¿Es cool ser libertario? ¿Para dónde va un poco todo esto? ¿Dejó de ser canchero, ser kirchnerista? ¿Cómo lo ves vos, que tenés 23 años y que estás en una universidad aparte estudiando? Hay de todo, la verdad, pero siento que los jóvenes se están dando cuenta, la realidad del populismo, que la fuente de todos y cada uno de nuestros problemas es el populismo, y yo creo que los jóvenes estamos haciendo el clic y dándonos cuenta que no es la solución. Pero vos hablas todo el tiempo, son siempre los mismos, tenemos siempre la misma oferta. Mirando para el año que viene, ¿qué imaginas que va a pasar? Con el voto joven te estoy hablando, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Hacia dónde va a ir? En las últimas elecciones yo creo que quedó claro que la gente se está despertando y está haciendo este clic que te digo. Tengo fe de que la situación del país mejore y todos podamos hacer este clic. No sé quién es el que lo va a encaminar ¿Lo seduce? Bueno, es generar la pregunta, quizá te la tengo que hacer más a vos. Este discurso de Milei, que es antisistema, ¿le llega, le genera algo más diferente que otros quizás críticos del kirchnerismo, pero que
no se muestran así? Y yo creo que es bastante disruptivo y logró lo que quería, que es llegar a muchos jóvenes. Hoy en día su gran cantidad de votos está orientado a los jóvenes y logró lo que quería. Sí, a muchos los seduce y sí creo que llegó. ¿Tenés pensado, estudiaste actuación o algo así? No, soy bailarina y profesora de danza jazz, pero no, actuación no. ¿Y pensás tener algún futuro artístico? Y ahora que encontré esta beta del humor político, me encanta. Ya te quiere representar, Bazán. ¿Alguna vez lo viste? Tené cuidado, tené cuidado. Generacionalmente es distinto. ¿Alguna vez lo viste Enrique Pinti? Sí. Porque por lo menos en el primer video que vimos, había una cosa de catarata, de ir diciendo cosas sobre la actualidad, que era el modo de Pinti. Sí, modo Tato también. Sí, dos grandes ídolos que, bueno, a Tato no tuve la suerte de poder consumirlo cuando Claro, estaba vivo, obvio. pero gracias a las redes sociales, a los videos que van subiendo, un fenómeno, un grande del humor, del humor político, al igual que Enrique Pinti, que sí tuve la suerte de poder verlo. Pero mi forma acelerada de hablar, la verdad, fue pura casualidad. No es que hablo así, sino los tiempos de TikTok y de las redes sociales me llevaron a tratar de meter en un minuto todo lo que quería decir, porque al principio hablaba más lento. ¿Y te lees eso o lo memorizás? ¿Tenés un cartelito adelante? No, me lo memorizo. ¿Cuál fue el video que más... Hagan la pregunta de oro que tenemos que despedirle y cerrar. Quería preguntarte cuál fue la sátira que más te garpó desde que estás haciendo esto. ¿Dónde decís, este fue mi hit, mi hitazo? En marzo, no sé si se acuerdan, cuando fue el ataque a la reina Polenta en el Congreso, en el despacho. Sí. Bueno, hice un video sobre eso y ahí pegó mucho. Muy bien. Luciana, gracias por haber venido Gracias hoy. a ustedes, Mucha suerte un con placer. los videos y los vamos Muchas a ver en la pantalla. Están en la página de TN. Gracias.